Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Continuamos con el estudio de escuela sabática. Hoy nos toca hablar sobre este tema importante en este trimestre que se titula Educando la última generación. Muy bien, y pues es muy importante este tema. Ahora, en esta semana estaremos estudiando pues el tema que ya sabemos que se titula El fundamento de la verdadera educación. Y estoy muy seguro que a esta altura usted ya se sabe de memoria el texto que tenemos que aprender, que está en el libro de Proverbios. Acompáñame a leerlo. Proverbios, capítulo 9, verso 10. Proverbios 9, 10. Ya lo venimos repitiendo varios días y estoy seguro que usted ya se lo sabe. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien, estoy seguro que usted este texto ya se lo aprendió. No se olvide enseñárselo a su familia, a sus hijos, a todas las personas que usted puede enseñárselo. Recuérdelo constantemente. Pero ahora vamos a hacer una oración para entender lo que Dios quiere hablarnos. Muy bien, acompáñame a orar donde quiera que usted esté. Si le es posible arrodillarse, arrodíllese conmigo. Si no le es posible, pues entonces ore conmigo en su corazón. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite tener el estudio de escuela sabática. Pedimos que usted pueda guiarnos, pueda darnos su buen espíritu para que nos hable a nuestras vidas. Quede con nosotros en esta mañana y con aquellos que nos escuchan también. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a ir entonces directamente a nuestras preguntas y para eso vamos a la primera pregunta que en este apartado que se titula Luz que avanza. ¿Y cómo continúa Dios revelando nueva luz a su pueblo? Esta es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Usted piensa que Dios puede revelar algo nuevo o no? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto, porque muchas personas piensan solamente lo que está aquí y se acabó, pero ¿será posible que Dios pueda revelarnos alguna cosa nueva? ¿Tenemos una luz que avanza o es una luz que se quedó estancada? Pues vamos a la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, en nuestras Biblias, Proverbios capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso 18. Mire cómo dice el verso. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. Esto es, la luz de la aurora no se queda ya cuando empezó, continúa avanzando y la palabra de Dios nos dice que hasta que llega a ser como el pleno día. ¿Qué quiere decir esto y a qué se refiere esto? Vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer en la pluma inspirada qué es lo que nos amplía sobre este asunto. Acompáñame a leerlo. Mire cómo dice en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 36. Nadie llegue a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Muchas preseas están todavía esparcidas, que han de ser juntadas para venir a ser propiedad del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Así que no hemos de llegar a la conclusión de que ya tenemos toda la verdad. No debemos de llegar a la conclusión de que Dios no puede revelar nuevas cosas. Es una conclusión errada. Según la Biblia y según el Espíritu de Profecías nos dice que podemos encontrar aún más cosas, más luz, más cosas que Dios nos quiere revelar. Pero tenemos que juntarlo. Muy bien, ¿estamos claros? Así que vamos a nuestra siguiente pregunta. En relación a esto, mire cómo tenemos la siguiente pregunta. Acompáñeme. ¿Qué debemos hacer con la luz que tenemos? Esto es, Dios reveló una luz, pero ¿qué debemos hacer con ella? Pues bien, vamos a la palabra de Dios una vez más para ver lo que nos dice que tenemos que hacer. Vamos allá. Acompáñenme al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en nuestras Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 21. Mire cómo dice. Someta todo a prueba, retened lo bueno. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer con la luz que tenemos? Bueno, debemos someterlo a prueba. Y debo retener lo que es bueno. Aquello que no es bueno debo desecharlo, por supuesto. Pero todo debo someterlo a prueba. Si alguien me dice, oye, tengo algo nuevo que decirte, no debemos decir, no, solamente voy a escuchar esto. No, voy a escucharlo y lo voy a someter a prueba. Y si tiene algo bueno, lo voy a retener, ¿cierto? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer. Pero vamos a ir a la pluma inspirada. Mire lo que nos dice la pluma inspirada. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
Esto es, tenemos que recurrir a lo que está escrito. Muy bien, pero no apenas eso. Nosotros no debemos temer acerca del futuro. Tenemos que recordar cómo Dios siempre nos ha ayudado y cómo se ha manifestado en el pasado. Pero vamos más allá. Vamos a ir más profundo. Acompáñame a leer el siguiente párrafo, que está en el libro de Evangelismo, página 266, que dice así: muchos conocen tampoco el contenido de sus Biblias, que no están firmes en la fe. Quitan los antiguos hitos y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. ¿Se da cuenta cuál es el problema? El problema es que nosotros a veces no conocemos nuestras propias Biblias. Y tenemos un problema, porque si no conocemos nuestras propias Biblias, no podremos dar testimonio de nuestra fe. Y si no podemos dar testimonio de nuestra fe, cualquier viento de doctrina, cualquier pensamiento humano, cualquier persona que diga que es de diferente forma, somos llevados y tenemos la tendencia a querer escuchar algo nuevo. Pero la Biblia nos dice que debemos someter todo a prueba. Si alguien viene con algo nuevo, debo escucharlo, pero debo someterlo a la prueba. Y después solamente debo retener lo bueno. ¿Se da cuenta? Pero vamos más adelante, vamos un poquito más profundo. Mire lo que dice la pluma inspirada acerca de este asunto. En el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 26, nos dice así: es precioso no debilitar ningún aspecto de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que es. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios ante el mundo. A veces cuando tenemos teorías nuevas o escuchamos teorías nuevas acerca de la verdad, somos muy prontos para escucharlas. Pero tenemos nosotros la pluma inspirada que nos guía y nos dice que no es preciso debilitar ningún punto de nuestra fe. Debemos mantenernos, debemos enseñarlos, debemos batallar por esa fe que fue establecida por el poder del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Así que, ¿qué debemos hacer con esa verdad que tenemos? Debemos de mantenerla, por supuesto. Vamos a leer el siguiente párrafo, acompáñame a leerlo. Mire cómo dice allí. Esto está en Consejos a Escritores y Editores, página 31 y página 32. Y dice así: cuando el poder de Dios da testimonio de lo que es la verdad, esa verdad debe permanecer por siempre como la verdad. No debe mantenerse suposición alguna, contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán algunos y otros más con nueva luz que contradice la luz que Dios ha dado bajo la demostración de su Espíritu Santo. Esto es, vez tras vez vendrán una y otra vez personas diferentes que dirán: tengo una nueva luz, pero esa luz contradice lo que ya está dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Mantener la luz, mantener la verdad. Muchas personas interpretarán la luz que ya está bajo un nuevo concepto, pero apenas son conceptos humanos. Si la verdad fue establecida por el Espíritu Santo, según lo que hemos leído, debe ser mantenida de esa manera. ¿Estamos entendiendo qué debemos hacer con la luz? No debemos cambiarla, porque entonces seremos llevados por vientos de doctrina. Si hoy la cambio, estoy propenso a cambiarla mañana, después. Si viene alguien más y me dice una cosa diferente, entonces voy a querer cambiarlo. Y estaremos propensos a ser engañados constantemente. ¿Se da cuenta? Así que con esto en mente vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame a la siguiente pregunta. Mire cómo dice: ¿qué preparación necesitamos para la obra del Evangelio? Entonces, ¿cuál es la preparación? La obra del Evangelio. ¿Qué es la preparación que necesitamos? Vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que tenemos que hacer. Acompáñame a leer en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 11 hasta el verso 14. Mire cómo dice: de esto hay mucho que decir y difícil de explicar, porque sois lentos para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Necesitáis que os enseñen en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. Por lo contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Es una cosa muy interesante. La Biblia nos llama que si nosotros no tenemos los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, somos niños y queremos la leche como los niños. Pero si ejercitamos el discernimiento espiritual
y entonces nosotros vamos a necesitar un alimento más sólido, y ese tema es sólido, o ese alimento sólido es la justificación. ¿Se da cuenta? Ahora, quiero ir un poquito más allá. Vamos a leer lo que dice la pluma inspirada en relación a esto. Acompáñeme, mire cómo dice. En este material que se llama The Review and Herald, 4 de diciembre de 1888, dice así: debemos, a través de ferviente oración y de escudriñamiento profundo y sincero, establecernos, fundarnos, arraigarnos y cimentarnos en la fe, sabiendo cada uno por sí mismo de que tenemos la verdad. Si estamos así establecidos, no nos apartaremos de la fe cuando seamos examinados y probados como algunos lo han hecho. ¿Se da cuenta? Esto es mantenerse en la fe, tener la creencia que Dios ha dejado en la palabra de Dios. Es una cosa que debemos adquirir nosotros mismos. No es algo que alguien me puede dar, es algo que usted tiene que experimentar, tiene que fundamentarse, debe de arraigarse con oración ferviente, con escudriñamiento profundo de la palabra de Dios. Usted tiene que arraigarse en la palabra de Dios, para que no venga alguien más y diga, mira, parece que es de esta otra forma, y entonces la persona comienza a salir por un lado. Si nosotros no tenemos este fundamento, estaremos en dificultades, ¿se da cuenta? Así que hoy sabemos qué hacer con esa luz que avanza, una luz que avanza, no se queda estática, continúa, va más adelante y cambia la vida de las personas. Me gustaría concluir el estudio de esta mañana con una oración. Así que, donde quiera que esté, acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder comprenderla y también llevarla a la práctica. Pedimos que usted nos ayude también para que nos revele esas joyas de verdad que aún no hemos descubierto, pero que con aquellas que ya tenemos podamos llevarlas a la práctica en nuestras vidas, compartirlas con los demás. Quede con cada uno de nosotros aquí y con aquellos que nos han visto y escuchado. Bendígales a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente estudio. Que Dios te bendiga.